Mi nombre es Moisés Maldonado. Yo voy a explicar el catálogo de juegos y cómo se validó cada uno de los campos. Primero que nada, pues está el campo de ID del producto. El ID del producto pues es autoincrementable, entonces este está deshabilitado, este no se toca. El nombre del juego tiene que llevar la primera mayúscula, puede admitir espacios, puede llevar incluso números, el tipo de juego, el género del juego, acerca del juego, desarrolladora, fecha de lanzamiento, condición del producto, ya sea en stock o en preventa, el precio de la venta, descuento, si aplica alguno de los que están aquí, y la disponibilidad del producto, en caso de que sí haya para venta o no lo haya. Si se envía el formulario así simple, sin nada, limpio, aparecen los errores de validación. Como dije, el nombre del juego pues tiene que ir con letras, puede llevar números, puede llevar espacios, la primera tiene que ser mayúscula. Entonces, si escribo el nombre de un juego aquí, y el tipo de juego tiene que ser obligatorio seleccionar por lo menos uno. Si selecciono dos, pues va a pasar la validación. El género del juego también es obligatorio, esto es de una tabla foránea. Puede ser ya sea uno o más de uno, pero es obligatorio el campo. En acerca del juego también es obligatorio, tiene que comenzar con una mayúscula, puede llevar espacios, números y demás. Es para dar una descripción del juego que se está dando de alta. La desarrolladora, la empresa que desarrolló el juego, puede llevar números, espacios, también puede llevar, tiene que comenzar con una mayúscula. La fecha de lanzamiento también es un campo obligatorio. Si no se elige una fecha, pues va a arrojar un error de validación. Yo voy a elegir el primero de este mes. La condición del producto pues no está validado, puesto que siempre hay uno por defecto, al igual que con el descuento y con la disponibilidad del producto. Yo puedo elegir cualquiera de estos dos. El precio de la venta, que puede llevar también decimales en caso de ser necesario. No puede llevar letras o marca un error. El descuento. La disponibilidad del producto, que pues por defecto está indisponible, se envía. Y cuando se cumplen todas las reglas de validación, pues devuelve todos los datos que se ingresaron en el formulario. Otra vez, los datos pues están validados todos, no puede solamente llenarse uno y que los demás pues se queden así, porque siempre pues tiene que estar correcto todo, cada uno de los campos en el formulario. Aquí pues por ejemplo no admite letras. Básicamente así es como funcionan las validaciones. Y en el controlador pues se reciben todos los datos, que son los que se acaban de mostrar en el formulario. Estas son las validaciones. El nombre del producto, que es el nombre del juego, es requerido, se evalúa con expresiones de regex. Tiene que comenzar por una mayúscula, ya sea de la A a la Z, siguiendo de ya sea otra mayúscula o minúscula, admite caracteres de la A a la Z, también vocales en la A, perdón, acentos en las vocales, en caso de que sean necesarias, acepta números del 0 al 9 y acepta espacios también. El tipo de juego y el ID del género, que es la foránea, es el género del juego, son solo requeridos porque son seleccionables. La sinopsis es requerida y aplican las mismas validaciones que en el nombre del juego, que es este de aquí arriba. La desarrolladora también aplica las mismas validaciones que la anterior. La fecha de lanzamiento solo es requerida y el precio solamente admite números y puntos por si el precio está en decimal. La ruta que ejecuta este formulario recibe el parámetro de validación. El controlador es juegos controller, ejecuta la función de validación y el nombre de esta ruta es validación. Después tengo dos modelos, uno que es para el género de los juegos, que es de aquí donde se toma la llave primaria como foránea en la otra tabla. La llave primaria es IDG y pues tiene un campo que es género, que es donde entran todos los nombres de los géneros disponibles para los juegos. Después el modelo juego, que tiene como primaria IDProd, que es pues el autoincrementable. Después tiene el nombre del producto, el tipo de juego, el género del juego, que de hecho aquí es IDG,
la sinopsis del juego, la desarrolladora, la fecha de lanzamiento, la condición del producto, el precio, descuentos si aplica y la disponibilidad. Después con las migraciones, primero pues creé la migración del género. Es una tabla con un campo incrementable que es IDG, en este caso la primaria, y otro campo tipo string de 40 caracteres máximo, que es del género. Esta migración pues fue necesaria para poder crear esta, puesto que aquí es donde entra una llave foránea. También tiene un campo autoincrementable, que en este caso es idprod, o sea, el nombre del juego, el nombre del... perdón, idprod es la incrementable, es la llave primaria. Nombre prod es pues un tipo string, aquí es donde se lleva el nombre del juego, un máximo de 40 caracteres de longitud. El tipo del juego, que ya sea puede ser multijugador, cooperativo, etc. También es un string, tiene un máximo de 40 caracteres. El género del juego también aplica lo mismo que el anterior. En la sinopsis es un poquito más larga, metido 155 caracteres, porque aquí pues bueno, el usuario suele escribir un poco más desarrollada la descripción del juego. La desarrolladora que creó este juego, la fecha de lanzamiento, que es de tipo date, la condición del producto, y aquí son 40 caracteres. El precio, no le puse un valor porque pues por defecto ya me lo pone como 11. Es el precio de los juegos, el descuento que puede ser booleano en caso de que hayan juegos con decimal, precio decimal. La disponibilidad del juego también está en string, pues 40, un valor de 40 caracteres de longitud. Y aquí es donde entra la foránea. También está el campo IDG, está como un sign para poder utilizarlo como una llave foránea referenciando a otra tabla. Aquí es donde se señala que este es el campo foráneo, referencia al campo IDG en la tabla géneros, que es este de aquí, en este caso. Si yo ejecuto las migraciones, pues todas las migraciones se crean con éxito. Aquí está la de juegos y aquí está la de géneros también. Básicamente eso sería todo y gracias. ¿Qué tal? Soy Alex Palma y yo voy a presentar mi formulario con respecto a la tabla del proyecto que estamos haciendo mi equipo y yo. Eh, y bueno, en primera instancia pues vamos a tener dos atributos de tipo solo lectura, que sería clave venta y clave de cliente. También vamos a tener el código postal, varias cajas de selección con respecto pues al estado, el municipio, cajas para ingresar texto de la colonia, la calle, el nombre de cliente pues también pertenece a una etiqueta de solo lectura, y las observaciones pues también. El método de pago se queda como una lista desplegable y existen otros campos de fecha que están marcados con un tipo date más exacto, en el que pues muestra el calendario y además la hora. Entonces también está el número de transacción, que son datos que deben de provenir de la base de datos, el correo electrónico, las referencias, la fecha de entrega. La paquetería también está marcada como solo lectura. Y la guía pues ya es cuando el elemento se ha enviado. Esta es como una combinación entre pues un formulario y además un registro de una compra, ¿no? Entonces de ciertos elementos no se puede cambiar nada y en otros elementos se puede interactuar con ellos. No tiene checkbox o radios, ya que la tabla pues no permite algún tipo de dato de esa forma. Pero si existe, pues se irán implementando en las siguientes actualizaciones.
De esta forma, bueno, pues ya está validado. El elemento es responsive. De este lado, bueno, pues vamos a ver que nos muestra un menú. Si lo hacemos pues más pequeño, nos sigue mostrando pues la estructura bien ordenada del formulario. Y bueno, de esta forma también está validado. En primera instancia pues lo voy a guardar así para que se noten los primeros mensajes de error de la validación. Y después pues iremos haciendo pruebas para ver el tipo de validación que hay en las cajas en las que se permite ingresar texto. Vamos a dar clic aquí en aceptar para que pues nos mande los mensajes de la validación. En este caso el primer mensaje que encontramos es de el código postal, que debe ser un número. La colonia y la calle son campos también que son requeridos. Correo electrónico y las referencias de la misma forma son campos requeridos. Y bueno, esto nos indica que el primer mensaje de validación pues es correcto. No envía nada del formulario, por lo que pues al estar vacíos los campos manda un mensaje de error. En este caso pues los vamos a llenar de forma también incorrecta para saber qué tan correcto está esta validación. Y bueno, vamos a poner aquí el correo, vamos a poner cualquier cosa. Y aquí también vamos a poner se entrega esto también nos va a marcar un error. Y vamos a dar aquí en aceptar. Aquí ya por defecto de la plantilla de Bootstrap nos dice que se hay que agregar un arroba. Y bueno, damos clic en aceptar. Aquí nos dice que el campo código postal debe ser de mínimo 5 números. Y vamos a modificarlo. Dice que el campo colonia es un formato inválido porque como voy a decir, se aplicó en la validación del controlador que se inicie con una mayúscula cualquier texto para que sea correcto. Vamos a llenar el campo de correo electrónico y de la misma forma aquí se inicia con una mayúscula. Y bueno, de esta forma, al hacerlo así y dar clic en aceptar, pues vamos a obtener que los datos se quedan almacenados en caché gracias a una instrucción que se llama OLD. En dado caso de que haya algún error, bueno, pues aquí nos mandaría de nuevo el error de la validación y tendríamos que completar ese campo de forma correcta. Pero en este caso los datos se quedan almacenados en caché. Y bueno, pues eso es del lado gráfico. Con respecto pues al código, tenemos dos vistas, que sería la de alta ventas y el controlador, que sería ventas controller. En realidad pues solo tenemos por ahora esta vista que sería alta ventas, que pues extiende el mismo código de la página index, solo que pues en el formulario aquí que está comentado pues eventualmente encontramos este elemento que nos permite enviar los datos al formulario por vía Laravel. Y además pues encontraríamos que en cada etiqueta en la que exista pues una validación, vamos a agregar esta fracción de código que es un if y nos indica que bueno, va a obtener la variable errors y la va a aplicar en código postal y de esta forma nos va a mandar un mensaje en color rojo que es danger para indicar que aquí existe pues un error de validación. Y bueno,
Esta es la instrucción que había mencionado hace un momento, el OLS, que permite que los datos se guarden en caché. Y bueno, estos se aplican pues a básicamente todo el formulario, porque pues son las instrucciones para validar. Y bueno, aquí un punto importante que se agrega pues es que en el botón de aceptar se toma con un tipo submit y no como un tipo sus, como dice Bootstrap. En el controlador, bueno, pues encontramos una estructura bastante simple. En este caso, bueno, pues yo llamé a la función 1 create, que retorna a la vista de alta ventas, que es justamente esta. Y en la función de guardar, pues declaré mi variable. Esta viaja pues por el request y obtiene el código postal. Estas se declaran para que cuando se valide, pues se pueda comparar la información y si es cierta, pues procede a guardar la caché por el momento. Ya posteriormente, pues la agrega al modelo y pues a la base de datos. Y bueno, para validar, por ejemplo, el código postal, pues utiliza un tipo que se llama numeric. Se le asigna un número mínimo y pues se le indica que es requerido. En cuanto a estos, pues son solamente requeridos porque son las listas. Y en cuanto a colonia y calle, pues también son requeridos, pero contienen una regla de validación con el regex, en lo que indica que va a iniciar con una mayúscula, puede utilizar letras de la A a la Z, también minúsculas, solo mayúsculas, y pues letras con acentos, ñ y pues otro tipo de caracteres especiales. Estas fueron aplicadas a colonia, calle. Y también en algunos campos pues es necesario agregar espacio, entonces este pequeño espacio es el que indica para que pueda también ser guardado, porque de no ponerse mostraría que es un formato inválido. Y en el correo pues debe ser mínimo de 8 caracteres, máximo de 25. Pero bueno, esto ya pertenece al tipo email y la fecha de entrega pues también es requerida, ¿no? En este caso, posteriormente pues bueno, tendríamos las migraciones. En este caso pues es la función para levantar la migración, en la que crea una tabla que se llama ventas con el print que pertenece pues al Eloquent, el Laravel, y dice que va a crear pues una tabla, ¿no? En este caso, Big Increments es para pues un valor grande de, de un valor autoincrementable. También encontramos pues valores de tipo entero, que sería una llave foránea hacia otra tabla que se llama usuario, que previamente ya creé. Aquí estoy pues explicando el código de cómo funciona. Posteriormente pues nada más voy a ejecutar dos comandos en el Git, o bueno, en mi terminal, para verificar que pues sí se levanta y se elimina la migración de pues las tablas que creé. Bueno, continuando a este campo, pues yo lo puse como una llave foránea que pertenece pues a la tabla de ID de usuarios. Puse pues campos como el código postal, el estado, el municipio, estos de valores string. Algunos pueden ser definidos de una longitud y algunos no. Eso pues ya depende de el tipo de valor que se esté pidiendo. Y bueno, estos date time son para que registre las horas, bueno, en la fecha. Y estos remember token pues también muestra un cierto tipo de dato que se va a almacenar ahí, junto con pues otra fecha en la que se está creando el registro. Y abajo pues encontramos la función down, y esta pues es la que elimina la tabla cuando se hace un rollback. Entonces, bueno, pues vamos a proceder a
ejecutar estos comandos. En este caso yo voy a ejecutar el rollback porque ya están creadas en este momento. Y bueno, aquí las va a eliminar. Verificamos en la base de datos que pues no hay nada, solamente está la tabla de migraciones. Y esta pues ya es creada previamente. Y bueno, pues en este caso vamos a ir aquí a migrate. Vamos a escribir PHP Artisan Migrate, Enter, y nos va a crear pues las tablas de las migraciones. Aquí ya está pues hechas. Y para verificar que ya están completadas, pues vamos a actualizar otra vez. Vamos a irnos a tablas y aquí ya creo la tabla de usuarios y la tabla de ventas con su llave foránea, que pues pertenece a la tabla de usuario y de venta y de usuario, código postal, estado, municipio y bueno, pues todos los campos que ya se crearon. Y bueno, y para finalizar, pues encontraríamos el modelo. Esta es la estructura del modelo. Aquí también en el controlador, pues ya se agregó este modelo para que cuando pues sea necesario implementar se haga. Y en este caso, pues teníamos la primary key, que es la de y de ventas, y los demás campos que van a viajar para que pues se puedan guardar en la base de datos. Pues por mi parte sería todo y muchas gracias. Hola, mi nombre es Javier Martínez Becerril, pertenezco al grupo IDGC 83 y hoy voy a explicar la tarea 2 sobre lo que sería validaciones, modelo y controlador de nuestro catálogo que nos asignaron conforme a la plantilla que el profesor eligió. Así que empecemos. Para empezar, quiero enseñarles cómo es mi catálogo. Así que lo tengo de este lado. Aquí se encuentra. Muy bien. Como podemos ver, aquí tenemos diferentes tipos de datos o de cajas en lo que sería. Vamos a limpiarlo porque estaba probando hace un rato con él. Bueno, tenemos lo que es información del juego, intervalo de fechas, motivo de descuento, precio de descuento y estado de la oferta. Dentro de esto tiene algunos campos como nombre de juego, tipo de producto, día, fecha de inicio, donde inicia la oferta y donde termina, que sería la fecha final, el motivo por el cual está el descuento, el precio del juego y el descuento que va a conllevar, de 10, 15, 20%, etc. Y el estado de la oferta. Esos serían nuestros campos que tenemos. Para empezar con todo esto, creo que uno de los primeros puntos era que enseñar que el formulario realmente se hacía responsivo. Así que empecemos con eso. Y como podemos observar, efectivamente el formulario es responsivo. Todo el formulario se acomoda para que se pueda ver de una mejor manera si es que se está viendo en algún dispositivo y no en una computadora. Bueno, ya podemos notar que es responsivo al formulario. Así que empecemos. Esta plantilla fue hecha por mi amigo, o bueno, fue la que eligió el profesor para que trabajara el equipo y ya solamente yo lo modifiqué a mi catálogo que me tocó, que fue el de juegos en oferta, y empecemos con el código. Así que empezaremos, yo creo que con lo que sería la plantilla, y la tenemos de este lado. Ok, aquí está. Muy bien. Como podemos ver, es una plantilla tal cual, excepto que le agregamos algunas cosas para que pudiéramos hacer algunas pruebas, al igual que hacer como que tipo guardar los objetos y bueno, guardar la información que nos dé este formulario y mostrarla para ver que realmente la variable en la que la vamos a recibir está recibiendo esa información directamente del formulario. Así que para eso es esta. El for action, route, guarda empleados, guarda juegos en este caso, y lo está enviando por un método post. Y aquí está el CRS field, que nos ayuda también en lo mismo para poder hacer eso. Entonces, desde aquí empieza nuestro formulario. Aquí tenemos lo que sería información del juego. Ahorita estas líneas de código que las voy a explicar. Estas son las reglas de validación o la validación que estamos ocupando.
y eso lo voy a explicar en un momento. Como podemos ver, aquí tenemos el name, los IDs, que son los con los que nos vamos a identificar este tipo de cajas para que podamos no confundirnos, por así decirlo, en algún momento. Todas las variables o todo lo demás tiene todo lo mismo, ID, nombre, etcétera, para que no nos confundamos. Entonces, ahora sigamos con lo que serían las rutas. Bueno, estas son mis rutas. Las primeras dos rutas corresponden a la plantilla que ya venía, como porque mi compañera la había modificado. En sí yo puse estas de acá. ¿Qué es lo que hacen estas? Bueno, para empezar, esta de aquí es lo que manda a llamar la plantilla. Como podemos ver, este es el nombre de nuestra variable que se encuentra dentro de lo que sería nuestro controlador, que ahorita lo vamos a observar. Es de la clase juego overt y tiene nombre de juego overt. Ajá. La segunda ruta, y ojo que esta es por método get. La segunda es igual una ruta, pero esta es para la información que está enviando la plantilla a lo que sería nuestro controlador y lo está enviando por un método post. Entonces, aquí tenemos nuestra función que sería guardajuego, que está enviando a nuestro que sería nuestro controlador a través de la clase guardajuego y con el nombre guardajuego. Esta ahorita la voy a explicar, así que empecemos. Esta ahorita la voy a volver a pasar, pero vamos a empezar lo que sería nuestro controlador. Empecemos. Aquí está mi controlador. En este caso se llama juego-offert-controller. Y como podemos observar, tiene la función que les había dicho hace un momento. Esta ahorita la voy a explicar porque es la última que se hizo, pero la puse al principio porque estaba haciendo algunas pruebas. Así que empecemos. Tengo una función que se llama juego-offert, la que envía a llamar a nuestra plantilla, que aquí tenemos. Nos decía en el video que en antiguas versiones de Laravel se tenía que poner todo juego. Por ejemplo, mi plantilla se llama juego-offer.blade.php, pero en esta nueva versión ya no es necesario, solamente con ponerlo primero, y en este caso sería juego-offert. Entonces lo que hace al momento de que nosotros tengamos, vamos a abrir una pestaña nueva, digamos que queremos abrir nuestra, ahora sí que donde está nuestro panel de administración, vamos a copiar esta, vamos a poner el juego offert, que así se llama nuestra variable o nuestra plantilla, así lo va a buscar lo que serían nuestras rutas, y vamos a dar, y nos va a redirigir exactamente a la plantilla que ya teníamos hace un momento, pero solamente era como que para mostrar que era lo que estábamos haciendo. Bueno, esa es nuestra primera ruta. Ahora comencemos con lo demás. Aquí, para lo que sería la ruta de guardar, que aquí tenemos la función guardajuego.off, y también lo tenemos como un request para poder hacer eso. Tenemos los siguientes métodos de validación. Ahora empecemos con las validaciones, ¿ok? Aquí tengo diferentes campos, ¿ok? Todos de estos son requeridos, ya que para llenar este formulario que tenemos, necesitamos todos los campos. Todos de ellos, más bien todos son muy indispensables, no hay ninguno que se tenga que saltar, por así decirlo. No, todos se deben de ser, así que por ese motivo lo puse como requerido dentro de la validación. La mayoría, como son tipo select o checkbox o radios, llevan requerir porque ya tienen un valor por defecto, así que no es necesario como que estarlos ya con como que estarlos explicando, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahora, como podemos ver aquí el precio, sí tiene otras reglas de validación, bien las validaciones regulares o irregulares. En este caso, por ejemplo, yo tengo esta. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que va a tener que ser números del 0 al 9. Va a tener que ser o sea, no conocemos los dígitos, pero tendría que ser del 0 al 9.
y después de esos números tendría que llevar un punto y tendrían que ser igual números del 0 al 9, que serían los decimales. Lo primero sería la cantidad entera, después del punto serían los decimales. Por eso serían estos los números del 0 al 9, y esto significa que serían dos números del 0 al 9 después del punto. Por eso lo tenemos así, de esta manera. Esas serían nuestras reglas de validación. La verdad es que yo creo que en este tipo de catálogos es lo único que se puede aplicar, ya que los demás son select, ya vienen como que predefinidos y ya tienen un valor, así que esos ya no se pueden así. Solamente lo que sí le puse fue que fueran requeridos y que no se dejara ninguno vacío o ninguno sin llenar, por así decirlo. Así que empecemos a ver lo del formulario. Muy bien. Para empezar, no voy a llenar nada, lo voy a dejar así, totalmente. Le voy a desatar. Como podemos ver, nos regresa varios errores que son por las validaciones que tenemos dentro de nuestro controlador, ya que cada uno de los campos es requerido, así que nos envía este tipo de mensajes de error en color rojo. Por ejemplo, el campo ID es obligatorio, el campo ID es obligatorio, etc. Estos errores salen de lo que sería nuestro, ya había mencionado, disculpen si repito mucho, lo que sería nuestro controlador. Ok, aquí tenemos un archivo que se llama validation, que son todas las validaciones que podemos hacer dentro, bueno, con las que ya viene el Laravel. Estas validaciones vienen en inglés, así que solamente lo que tenemos que hacer es buscar el tipo de validación que vamos a ocupar y cambiarlo a español. En este caso, por ejemplo, requiere, yo lo cambié al campo, attribute, que sería el nombre del campo que estamos llenando, es obligatorio. Así es como se cambia en español. Solamente hay que buscar el tipo de evaluación que vayamos a ocupar y cambiarlo directamente desde el código, sin borrar el attribute, porque ese es nuestro nombre de nuestra caja, de lo que tengamos que rellenar. Así que desde ahí se sale en español. Ahora vamos a llenar algunos campos para que podamos ver que si deja pasar los datos o que solamente nos regresa los datos que no están correctos o que no se encuentran validados o que no están sin llegar. Entonces vamos a poner esto un poquito acá, tal vez así, acá, tal vez algo así. Ok, le damos en enviar y como podemos ver, esto ya lleva otro tipo de sentencias para que nos regrese los datos, pero en sí ya se enviaron los datos, por eso no nos los muestra. Si podemos dar cuenta, hay datos que sí nos muestra el error de validación, bueno, la validación, pero hay unos en los que no, que fueron los que fuimos llenando anteriormente. Estos ahorita no nos muestra porque lleva algún otro tipo de código ahí para que regrese los datos, pero así va esto. Entonces sí nos está validando y efectivamente cuando enviamos estos datos al controlador nos está recibiendo la variable para que estos sean validados. Esta sería nuestra variable, que sería guardajuego-off. Ahora ya empezamos con las validaciones. Ahora vamos con lo que serían las migraciones. Ok, nos vamos entonces a Database, Factories. En Database hay una que se llama migraciones y empezamos. Ahora, las migraciones se deben de crear conforme a, digamos, si tienes alguna llave foránea, estas se deben de crear primero. Porque, bueno, no me refiero a la llave, sino a la tabla a la que estás llamando a llamar esa llave foránea. En este caso, por ejemplo, en esta tabla tenemos lo que es, abro el documento para que podamos observar. Aquí lo tengo.
En este caso, como podemos ver, tenemos estas dos llaves foráneas. Esta sería esta de aquí sería de lo que sería nuestra tabla de juegos, y esta de nuestra tabla de tipos. Así que se debe de empezar primero con estas, ya que lo que va a hacer es hacer las migraciones, bueno, subir las migraciones o darlas de data desde la primera que se creó. Entonces, para eso y para tener nuestras llaves foráneas en la última, que ya sería ahora sí que nuestras tablas de juegos oferta, tendríamos que crear primero las tablas de juegos y luego la tabla de producto para que estas tengan referencia a nuestra tabla de oferta. Así que para esto tenemos el schema, luego create, el nombre de nuestra tabla, la función reprint table, y aquí van los campos de la tabla. Ok, esto es para seguridad el remember token, y estos serían nuestros campos. Aquí están, por ejemplo, este es nuestra ID, que se llama ID-P, y también tenemos otro nombre, otro campo con el nombre, y este 40 es el número de la longitud del campo, por así decirlo, de 40. Y muy importante, también tenemos una función que se llama down, que esta nos sirve para cuando queremos eliminar o dar un rollback a nuestra base, y este nos elimina lo que sería la tabla de juegos. En este caso, la segunda sería la tabla de tipo. Es lo mismo, tiene solamente lo que cambia es el nombre de la tabla, y pero en sí es casi lo mismo. Igual tiene para bajarla y en caso de un rollback. Pero aquí vamos con lo interesante, que sería nuestra tabla ya de juegos en oferta. Como podemos ver, tenemos que nuestro primer campo es un ID if que es incrementado. Ahora sí, se va incrementando conforme vayan recibiendo información, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, solito, no es necesario poner los números, nuestro que se vaya incrementando, por así decirlo. Ahora, esto de aquí es lo interesante. Muy bien. Aquí estamos diciendo que tenemos un campo de tipo entero con el nombre de IDP, que es una llave foránea con el nombre IDP que hace referencia a I-P y que está en la tabla de juegos. De esta manera va a buscar lo que sería nuestro ID dentro de esa tabla. Como les dije anterior, esta tiene dos llaves foráneas de dos diferentes tablas. Y la segunda, aquí está. Tenemos un campo de tipo entero con el nombre ID tipo, que es una llave foránea del ID tipo que hace referencia al ID tipo que se encuentra en la tabla de tipos o de tipo. Y los demás ya son fecha inicio, fecha final, motivo, precio, descuento, con con su longitud de 40 para que llene bien los campos. Sin en cambio, estos ya no son foráneos, estos ya son propios de la misma tabla. Y ahora tenemos aquí ya lo que sería para eliminarla. Tenemos, por ejemplo, un rollback y nos eliminaría lo que sería juegos oferta. Estas serían nuestras migraciones. De hecho, si se los puedo enseñar cómo las estuve trabajando de este lado, aquí las tengo. Bien, como podemos ver aquí creamos la migración de juegos, aquí la migración de tipo. Aquí tuve un error porque me faltó algo dentro de lo que no, que fue un error de un punto y coma básicamente. Y ya, aquí le di un rollback porque me había equivocado en lo que sería mi primera tabla. Por aquí lo tengo, aquí está. Aquí yo hice un rollback porque me faltó un campo dentro de lo que sería juegos oferta, y ya con esto lo pude eliminar y hacer la tabla. Y todas estas migraciones, se me olvidaba. Para poder hacer esto, antes de todo esto, se debe ir a la carpeta .env que tenemos hasta abajo y
digo nuestro archivo.exe, y en este espacio de acá, voy a cerrar esto, perdón, aquí está, y en este espacio rellenar todo esto con nuestra información. En este caso es por MySQL, el host es localhost, el puerto es 3306, mi base de datos es videojuegos, como podemos observar aquí en el MySQL. Aquí está, videojuegos. Esta ya debe de estar creada, ya solamente se debe de llenar y colocar el nombre dentro de ese archivo. Y en caso de el username es root, y en caso de que ustedes hayan puesto un password a lo que sería su host, pues le colocan pues contraseña. En este caso yo no le coloqué contraseña, así que pues la dejo vacía. Pero también hay otro archivo en el que se debe modificar, que sería, este se encuentra en database, aquí en config database. Bueno, esto es por default, en este caso la conexión es por MySQL, y aquí tenemos, esto es lo que nos interesa, ya que esto también nos permite conectar los bases de datos a diferentes como SQL, SQL Server, etcétera. Pero nosotros tenemos MySQL Server y es con el que vamos a estar trabajando ahorita. Así que aquí va lo que sería el host. Aquí esto viene vacío, viene básicamente así. Entonces lo que tenemos que hacer solamente es poner localhost en nuestro puerto 3306, el nombre de nuestra base, el usuario, y como les había dicho anteriormente, si le habían puesto alguna contraseña, ponerla en donde dice password, pero en este caso no es necesario. Esto es lo que se debe de hacer antes de hacer las migraciones. ¿Por qué? Porque si hace las migraciones, no vas a saber en qué base de datos, ni por qué puerta, ni el usuario, ni nada de eso. Así que tenemos que hacer esto antes de las migraciones. Ahora vamos a ver a la base. Como podemos ver, ya conforme hacemos las migraciones, este nos va creando ya las tablas, y de hecho hay una que se llama Migrations, donde nos enseña las migraciones que se han hecho desde la primera hasta la última. Y aquí, como les dije, la primera fue juegos, y luego fue tipo, y por último nos trajo esta oferta. ¿Y esta por qué? Porque esta tiene nuestras llaves foráneas. Como podemos ver aquí, llave foránea de IP y de tipo, que esta va a la de juegos y esta va a la de tipos. Así es como se crean nuestras migraciones. Seguimos con lo que serían nuestros modelos, que también ya los tengo aquí. Básicamente esto es especificar, por ejemplo, esto nos especifica cuál es el ID, ya que al momento de que se va a ir aquí, nos va a buscar por defecto el ID, así que es mejor especificarlo y que esté protegido. ¿Esto para qué lo ocupamos? Básicamente esto lo ocupamos para ya hacer inserciones en la tabla, dar por ejemplo lo que es, ahora sí que es la eliminación, la modificación, la inserción y todo eso dentro de lo que ya sería nuestra propia base de datos, pero eso aún no lo ha dejado usted, profesor, así que lo vamos a dejar así todavía. Pero sería esta nuestra estructura de nuestros modelos. Aquí tenemos el de juego offer, digo el de modelo, del juego offer, y aquí está. Estas son nuestras llaves foráneas que ya hemos puesto lo que serían nuestras migraciones. Ahora podemos hacer, ahora sí les voy a explicar lo que sería esta ruta. Lo que hace esto es hacer como una consulta rápida, por así decirlo, por Eloquent, perdón. Esta se va a dirigir a lo que sería nuestro controlador para hacer esta y a nuestra función. Mira, vamos a ver pero básicamente eso es para hacer una pequeña consulta, por así decirlo. Entonces aquí está. Y la tenemos aquí. Básicamente esta función lo que hace es una consulta a la tabla de juegos, y all es todos los campos que tenga, y retorna en una consulta. Así que vamos a hacer esto para que vean cómo quedó y para que efectivamente veamos que los datos, en este caso yo solamente hice una consulta y llené una tabla porque aquí estuve haciendo varios rollback, que fue la de juegos. Como podemos tener, aquí tenemos 3 IDs, 1, 2 y 3, y los nombres de los juegos es GTA V, Halo y Gears of War. Ok, tenemos ahora, vamos a nuestro navegador
y aquí copiamos abrimos una nueva pestaña, pegamos y en vez de juegos offered ponemos Eloquent, que es básicamente a donde nos va a dirigir nuestra ruta o como pusimos nuestra ruta. Aquí yo lo tenía Eloquent y como podemos ver, a ver si puedo acercar esto un poquito más, aquí está. Muy bien, tenemos el primer ID con el nombre GTA V, Remember Token, Null, Create Art, etc. Aquí está el ID número 2, que es nombre Halo, ID número 3, nombre Gears of War. Y así efectivamente lo tenemos en nuestra base de datos. Aquí está. Muy bien, eso sería lo que nos pidió el profesor y muchas gracias por todo. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Yo soy América Rico Estrada y este es mi video sobre la tarea número 2. Se empezó usando ya la plantilla predeterminada de Bootstrap del trabajo que se designó anteriormente. Y bueno, pues aquí inicia mi formulario con los campos que ya han sido predeterminados también en la base de datos. Por lo primero que quiero empezar a hablar es sobre la acción de la ruta para pues guardar los datos que este formulario genere. Esto se hace con el método post. Y digamos que esta ruta pues se genera para que toda la información que nosotros guardemos en los formularios se pueda mirar o redirigir desde acá, pero se debe de tener en cuenta que en lugar de poner get como una ruta normal, se debe de poner post, porque pues como dije, aquí es donde se guarda la información, ¿no? Y aquí pues es donde se guarda la información, se llama guardar intercambio. Algo que es muy importante señalar también es que siempre se debe de poner esta línea, ya que nos genera un token y también impide que alguien más pida un token por fuera. Igual, ya teniendo claro eso muy en claro, procederé a hablar con las validaciones. Aquí nosotros siempre debemos de tener el name y el ID con el nombre de lo que se tiene en la base de datos para que pues no haya confusiones y también para que cuando se hagan las validaciones sea más fácil identificarlas y no haya ningún problema al respecto. Esa es una de las buenas costumbres que se tienen que tener al programar y al hacer formularios. Para hacer nosotros la validación necesitamos hacer un this validate request. Es de la biblioteca que tenemos en esta parte de aquí, para que nosotros podamos hacer la validación. Y aquí nosotros colocamos el name ID, que tiene que ser el mismo siempre, y pues que es required y el tipo de dato que es, ya sea numérico, de fecha, de puras letras, o pues en este caso como de un archivo, ¿no? Aquí nosotros ya estamos haciendo que el formulario detecte y sepa cuáles son los errores. Pero para que nosotros podamos mostrarle al usuario el error, debemos de hacer un if. En este if nosotros almacenamos en errors, le estamos diciendo que el primer error que encuentre en IDO, que pues ya como dije es el nombre y el ID, muestre un text danger. Para hacer que esto se muestre en español, debemos de ingresar al file validation, donde nosotros aquí escogemos o buscamos el tipo de dato y nosotros ya ponemos en español o en nuestro idioma la línea para ser mostrada en la validación. Y todos estos datos se deben de poner en cada uno de los errores que son detectados en nuestro formulario. Aquí en las migraciones, digamos que yo solamente puse una tabla y en esa tabla en la terminal nosotros tenemos que poner PHP Artisan Make Model para crear el modelo de nuestra tabla. Y después de eso nos genera la migración, que es la tabla, y es el nombre de tu tabla, y M donde tú le estás indicando que pues tiene que hacer la migración. Aquí ya yo no coloqué la llave foránea porque como ya dije yo solamente estoy haciendo una tabla porque esta es la de mi trabajo. Pero cuando se llegue a hacer sobre más tablas, aquí nosotros tenemos que poner el unsigned y nosotros tenemos que hacer la referencia al ID que nosotros estamos poniendo.
el de la tabla del que estamos tomando esta llave foránea y el nombre de la tabla, para que así pues nosotros podamos hacer correctamente las migraciones en caso de tener una llave foránea. Como se ve aquí, nuestro formulario ya contiene todos los datos que son necesarios para ser rellenados en forma, pero si nosotros le damos en la parte de aceptar, sin haber llenado ningún campo, aquí nosotros no estamos cumpliendo con ninguna de las validaciones o reglas que se soliciten para llenar este formulario. Nos sale en color rojo y nos dice el campo es requerido porque nosotros no hemos puesto ningún dato. Pues ahora sí procedo a llenar de la manera óptima nuestro formulario. Aquí con el título del intercambio, el ID del usuario al que pues nosotros estamos haciendo el intercambio, la fecha, el tipo de producto, la descripción, juego lindo, ¿no? Por ejemplo, el juego por el que tú estás intercambiando, el juego que tú vas a recibir, ¿no? O sea, a cambio de el que tú estás dando. Y aquí pues tú tienes la opción de elegir el estado del juego, ya sea nuevo, seminuevo, usado. Por ejemplo, aquí pues sería seminuevo. Género pues sería Outwater y aventura, y pues nuestro medio de contacto sería Facebook, por ejemplo, ¿no? Este es para la fecha límite del día en que nosotros podemos recibir el juego. Y aquí pues nosotros seleccionamos, tenemos la opción de poner o no una fotografía de pues el mismo, ¿no? Y aquí pues nosotros ya tenemos guardado nuestro registro. Y pues ya no pasa nada, eso sería